Ok. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están entrando a esta grabación. Hubo una cosita que pasó antes, pero es un secreto que no les vamos a contar. Claro. Bien, eso por no venir. Em, entonces a esto les estaba empezando a contar por qué estoy acá. Diego va a hacer lo propio, por supuesto, pero yo le quería agregar al por qué estoy acá, cómo llegué acá, ¿no? Porque el hoy para mí tiene historia, ¿sí? Igual que el hoy de cada una de las personas que estamos acá compartiendo. El motor que a mí me trajo hasta acá y que me sigue sosteniendo hasta el día de hoy es la curiosidad. La curiosidad es una emoción, como la tristeza que llora, o el miedo que huye, o el enojo que ataca. ¿Qué hace la curiosidad? Explora, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene siendo el estímulo que activa mi curiosidad? ¿Se acuerdan de las clases de emociones? Hay un estímulo. Y el estímulo en mí, pero desde hace mucho tiempo, es la sospecha. La sospecha es, hay más. No puede ser que esto sea todo, porque no es suficiente. Quiero entender, me gusta entender, me tranquiliza, me lleva a un estado muy pacífico. Entonces descubro cosas, ¿eh? Y cuando descubro cosas, me pasa algo que no puedo evitar y tampoco tiene continente, que son unas ganas enormes de salir a contarle a los demás lo que acabo de descubrir. No lo puedo evitar. Siempre desde una vocación de comprender para vivir mejor. Yo creo que a Diego le pasa algo parecido, pero en otros campos del saber, en otras materias. Entonces, ambos nutrimos a la maestría de esto, ¿sí? Que se traduce en un compromiso innegociable con valores que son los que nos dan el enfoque, una gran dedicación constante, año a año, en la selección de los contenidos y, y un gran compromiso también con el impacto transformador de la formación, ¿eh? Porque justamente el impacto es lo que nos da la posibilidad de crecer, tanto personal como profesionalmente. La posibilidad de ser mejores. ¿Mejores comparados con qué? Con nosotros mismos. Punto. ¿Sí? Desde la superación. Así que bueno, por eso estoy acá, por eso llegué acá. ¿Y vos, Diego? Y yo, cuando, cuando terminé, allá lejos de ese tiempo, mi certificación como coach, dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, qué hago con esto? O sea, bueno, hacer coaching. ¿Y cómo? ¿Y me siento preparado? ¿No me siento preparado? Dije, bueno, tengo que practicar. Y recuerdo que empecé a hacer un montón de cosas. Empecé a practicar, a buscar espacios de práctica con otra gente. Tenía las bitácoras de evaluación de lo que hacía y agarraba y cada conversación que tenía durante, creo que por 100 conversaciones, hacía mis bitácoras. Buscaba gente con quien practicar, buscaba gente que me coachara a mí para ver otros modelos. Y como que también empecé a buscar otras cosas que quería hacer. Y me di cuenta que no solo que buscaba cosas, sino que había cosas que me funcionaban. Hay unas cosas que me funcionaban más, otras menos. Y me di cuenta de que eso era eh, que la certificación iniciaba, o sea, terminaba un proceso e iniciaba otro de exploración de herramientas y de conceptos y de distinciones y de práctica de mi hacer coach y de mi ser coach. Y en ese proceso me di cuenta que estaba bueno compartir con otras personas. Entonces
iba a un montón de entrenamientos de cualquier cosa que tuviera que ver con el coaching, ese sistémico, coaching de equipos, coaching de grupos, coaching de liderazgo de grupos, bueno, muchos apellidos al coaching como para sumar muchas herramientas. Y creo que las que están en la maestría son aquellas que más me sirvieron a mí, que más se quedaron. Algunas pasaron y se fueron, y otras empezaron como a instalarse. Y me empecé a dar cuenta que encontrar ese camino está bueno hacerlo acompañado. Entonces una de las cosas que me sirvió es estar en un grupo de gente explorando herramientas para hacer coaching. Y eso es otra de las motivaciones que a mí me llevan a la maestría, el, el sostener este espacio de maestría, que es el sostener el espacio de colegas, ¿no? De personas que ya certificaron, que ya están en la práctica y que podemos compartir esas cosas que van pasando, esas herramientas que vamos encontrando, ya sea en nosotros o en nuestro hacer coaching con otras personas. Y eso es un poco lo que a mí me mueve a traer la idea y sostener la idea de la maestría, ¿no? Y también la idea de esta charla, de decir, bueno, ¿qué podemos mostrar hoy? ¿Qué podemos contar hoy? ¿Sí? Entonces les preparamos algo para hacer hoy, ¿sí? Para jugar hoy, para explorar hoy. Es como meter los pies en la maestría para ver cómo está el agua, ¿sí? ¿Tienen ganas de viajar en este camino? Entonces primero, vamos a imaginarnos un futuro. Pero antes de imaginarnos el futuro, vamos a mirarnos y recordar alguna situación concreta, no muy lejana, en la que tuvimos una experiencia agradable como coaches. Quienes quieren pueden cerrar los ojos, si no también pueden hacerlo con los ojos abiertos, pero es elegir una situación concreta, específica, en el cual como coaches tuvimos una experiencia que nos gustó, ya sea porque nos gustó cómo fue la conversación, nos gustamos nosotros o nosotras en esa conversación, y si no hicimos una conversación porque todavía no llegamos a ese momento en la práctica, elegir algún momento donde hicimos algo relacionado con eso y y nos gustó, ¿sí? La idea es, pensemos, ¿quién es nuestro interlocutor? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Sí? ¿Qué nos gustó? ¿Y en qué parte de nuestro cuerpo se siente ese que nos gustó? ¿Dónde está? ¿Nos gustó? ¿Está en el pecho? ¿Está en los pies? ¿Está en la cabeza? ¿Nos gustó intelectualmente? Cuando pensamos en eso, ¿qué sentimos? ¿Dónde está? ¿Qué imágenes, qué sonidos nos aparecen, ¿no? Y agarramos eso que nos gustó de nosotros o eso que nos gustó de la situación y nos imaginamos que lo hacemos una piedrita chiquitita, ¿no? Pequeña, como si fuera una cápsula, una semilla. ¿Esa semilla qué color tiene? Y esa semilla nos la ponemos en el interior del cuerpo, en el lugar que querramos. Capaz que no las podemos comer o la podemos poner en nuestra cabeza, en nuestro pecho, ¿no? Incorporamos esa semilla en nosotros, esa semilla que vimos que estaba, la vamos a poner en nuestro cuerpo como si fuéramos la tierra en la cual va a crecer, ¿sí? Y ahora que hicimos eso y que hicimos ese ejercicio, vamos a imaginarnos que esta noche, mientras ustedes se van a dormir, ocurre un milagro. Aparece un genio de algún lado, alguien mágico, y nos transforma para bien, ¿no? Nos transforma, algo cambia en nosotros como coaches, algo que lleva nuestra práctica a otro nivel.
a otro nivel de presencia o de efectividad o de conexión. Algo pasa, ¿sí? Pero como nosotros estamos dormidos o dormidas, no nos enteramos. No nos enteramos qué pasó. Entonces, el ejercicio que les voy a proponer es la mañana siguiente, el día siguiente. Nos despertamos después del milagro, ya pasó el milagro, todavía no lo sabemos. Nos encontramos con algún coachee, con algún cliente o con alguien con quien compartimos en el espacio laboral y ahí nos damos cuenta de que algo cambió. ¿Qué cambió? Los voy a invitar a que pensemos un poquito en eso que cambió. Y los voy a invitar a que vayamos a grupos de 3 personas a contestarnos estas preguntas que estoy compartiendo ahora y que les voy a compartir por el chat para que lo puedan tener. Eh, Ahí va. Esta es la imagen del milagro. A ver ahí. Bueno, creo que ahí se llega, no. Ah, no, esto no. Estamos en la reunión. Ahí va. Ahí está la imagen en el chat. Para que puedan tener ustedes esa imagen de preguntas, nos vamos a ir 15 minutos a salas con 2 personas que no conocemos o que tal vez sí conocemos, a contestarnos en grupo, compartiendo el tiempo, porque esos 15 minutos no da para hablar mucho, contestar cuál de estas preguntas nos hacen sentido de esa, eso que cambió en nosotros cuando vino el genio y nos transformó. ¿Queda clara la consigna? 15 minutos cuando quieras, Sole. ¿Cómo resuelvo? Ay, gracias, Sole. ¿Cómo resuelvo mis estados emocionales? Esos que se me muestran como complejos, ¿no? ¿Ah? Entonces pienso, ¿puedo gestionar las emociones? ¿Está a mi alcance la gestión? Y entonces me contesto yo. Sí, puedo gestionar mis emociones justamente porque son mías, ¿sí? Porque es algo con lo que tengo mucho que ver, porque soy quien las produce. ¿Tiene sentido esto? ¿Ah? Entonces, una muy buena pregunta que nos podemos hacer para mí siempre es, voy a empezar a compartir un poquitín, muy poquitos slides, ¿sí? Y es, ¿qué tengo que ver yo con esto que me pasa? Y creo que es una pregunta válida a partir del momento en que separamos la mente del cuerpo y hicimos a un lado las emociones, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, nuestra historia evolutiva nos muestra, y lo dice la ciencia, que nuestros estados emocionales se generan en nuestros pensamientos, en nuestra interpretación del mundo. Esto no es nuevo para ustedes, para ninguno de ustedes. Incluso los que aún son estudiantes ya lo han visto. ¿Eh? Lo que es interesante empezar a tomar conciencia es que ya no vivimos en la estepa, no nos rondan manadas de leones, compramos la comida en la roticería, ¿sí? O sea que han cambiado los estímulos, ¡pac! Ha cambiado el gatillo, ¿sí? Ya no están afuera. Desde que aprendimos a pensar, desde que aprendimos a hablar, el cerebro también reacciona a lo que pasa adentro. ¿Eh? Algo de esto aprendimos con la herramienta de la reconstrucción lingüística de las emociones, ¿se acuerdan?
Es una estrategia que claramente busca traer el pensamiento que provoca la emoción. ¿Hasta acá? Nada nuevo, Vicky. Un laburazo, te digo, ¿eh? Descubrir el pensamiento que provoca la emoción. A veces los estudiantes dicen, ¿cómo descubrimos esto? ¿Cómo le pregunto? ¿Sí? Las neurociencias nos dicen, los neurocientíficos nos dicen, ya hay evidencia científica, si cambias tu forma de pensar, te vas a sentir mejor. Entonces, ¿qué hay de nuevo en todo esto? La cuestión es descubrir cómo pienso, cómo se estructura el pensamiento, qué características tiene el percutor, ¡pac!, este estímulo, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? De la conversación privada, por supuesto, pero ¿cómo es? Entonces, la experiencia que les voy a proponer ahora es meternos ahí, ¿sí? Descubrir más sobre esta conversación privada tan provocadora de estados emocionales. Darnos cuenta que hay una parte de nosotros que no está siendo escuchada. Descubrir que hay un aspecto nuestro ante el cual somos sordos. Los coaches hablamos de una voz interior. Buenísimo, muy bien. Pero también hablamos de diálogo interior. Y ahí ya me despisto, porque di, el prefijo di, es dos. Diálogo tiene una historia etimológica. A mí me encantan las palabras, ¿sí? Entonces, está hablando de dos. Además, está hablando de oposición entre dos o separación. Y por supuesto, entre. Para que haya entre, tiene que haber dos partes. Pero hay una voz que no se escucha, no es audible. La otra es una voz cantante, ¿m? Una voz protagónica que tapa a otro aspecto nuestro. Pareciera un rol secundario que no tiene fuerza. ¿Tiene sentido hasta acá? Abran el micrófono y cualquier cosa me dicen, Vicky, no se entiende. Lo que te estoy diciendo es que lo que percibimos como un monólogo no piensa ser un monólogo. Es una conversación, es un diálogo. A veces es un meeting porque hay más de uno. Y en la forma en la que se relacionan esas voces, me siento. En la forma en la que se relacionan esas voces, me relaciono con el afuera. Entonces, escuchar la estructura del pensamiento es interesantísimo. ¿En qué vamos a trabajar? Metafóricamente, en subirle el volumen a la voz que está pausada o calladita o muy, 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 muy bajita. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Te propongo un ejercicio para que lo resuelvas en tu cuaderno, ¿sí? Y fíjate cómo te lo voy a plantear. Actualmente, ¿sentís miedo? No te estoy preguntando qué te da miedo. No, 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 no. No, no, por favor. ¿Sentís miedo? ¿O enojo? ¿O celos? ¿O vergüenza? Elegiste una para trabajarla acá conmigo. Ujú.
a que vos quieras. Sé honesto, honesta, porque esto va a ocurrir en tu intimidad, nadie te va a preguntar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces puedes decir, sí, la verdad que vengo, invento, vengo con miedo. Olvídate la causa, olvídate a qué le adjudicas el miedo. Y vamos a descubrir juntos, si te parece, ¿m? ¿Qué está pasando acá adentro? En un pensamiento del que no somos absolutamente conscientes, ¿sí? En parte porque no lo escuchamos realmente, ¿sí? Por otra parte, porque tenemos la creencia, el juicio ancestral de que acá adentro hay un monólogo, ¿no? Entonces, sea cual sea la emoción de estas cuatro que te propongo en este menú medio mezquino, sea cual sea la emoción que elegiste, te propongo que pienses en estos términos. ¿Sentís miedo? Hay una parte de vos que te está asustando. Hay una parte de vos que proviene del lenguaje que te está asustando. Y en vos también vive la parte asustada. Elegiste el enojo. Detectá esa parte de vos que te arenga. Que no siente nada porque proviene del lenguaje. Es argumentativa. Conectás con la vergüenza o una emoción muy compleja, una emoción adulta. A veces los chicos sienten un poquito de timidez y de vergüenza, ¿no? Si lo que elegiste es la vergüenza, te propongo descubrir ese personaje interior que creás por cuyos ojos te estás viendo. Complicado. Yo creo un personaje, cuá, 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 ¿sí? Y me cuento una historia a partir de la cual ese personaje me observa. Tengo un personaje acá adentro que me transforma en objeto de juicio y de evaluación. La vergüenza es una representación mental con la que estoy conversando permanentemente. Cuando tengo vergüenza, ¿cómo me describo según lo que yo considero que esa figura está viendo de mí? Son cercanas la vergüenza y los celos en su estructura, ¿eh? Si bien los celos nacen de una inseguridad en el vínculo, ¿sí? Y puede provenir de la infancia, ¿eh? ¿Qué tiene parecido a la vergüenza? Genero un personaje que compite conmigo, porque es mejor, es mucho mejor, es un rival que está poniendo en duda lo que es mío.
Pero ese personaje interior no es el motivo de lo que siento, que es terrible. Ese personaje interior es la evidencia de que puedo ser abandonada, que es de las peores cosas que le pueden ocurrir a un ser humano. Ese personaje creado muchas veces por mí es la evidencia de que puedo ser excluida. Es una mirada sobre la complejidad del pensamiento que nos lleva a esos estados emocionales. ¿Ah? La parte asustadora dice, por ejemplo, si no llegó a esta hora, lo más probable es que le haya pasado algo. Las cosas están bravas. Es más, lo tendría que haber leído sin tono, porque proviene del lenguaje, como te dije hace un rato. ¿Eh? Lo vuelvo a leer. Si no llegó hasta ahora, lo más probable es que le haya pasado algo. Las cosas están bravas. Y después te provee una imagen sangrienta. Soy yo la que se está auto asustando. Dejo de compartir un ratito porque estoy hablando mucho y quiero saber si todavía están. Qué bueno, acá están. ¿Y cómo están? ¿Eh? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? Hola, Caro Chomiak. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, hola, Caro. ¿Cómo laburamos esto? Vamos a aprender a escucharlo, por supuesto, ¿no? Es fascinante. Es fascinante trabajar las emociones desde ese lugar. Porque, ¿qué pasa con la reconstrucción lingüística? Yo en la reconstrucción lingüística voy a reconstruir una de las voces. Soy muy exigente. ¿Qué te decís? Y que tiene que estar todo perfecto. ¿Y por qué lloras? Entonces, ¿qué procuro hacer como coach o conmigo? Levantarle el volumen a la parte que le está pasando mal y genero un diálogo. Escucho la voz que tiene volumen. Ponele. Y traigo a la otra parte. Y le pregunto, cuando escuchas esto, ¿qué te pasa? Cuando escuchas esto, acá adentro, ¿qué te pasa? ¿Qué decís? No doy más, no tengo fuerza, ponele. Es demasiado. Nada es suficiente. Decíselo, decíselo a tu parte exigente. Cuando vos me hablas así, cuando vos levantás la voz, cuando sos implacable, cuando, cuando me criticás, cuando no hay absolutamente nada que haya hecho impecablemente, yo siento que no tengo más energía, yo siento que no tengo más fuerza, por ejemplo. ¿Vamos hasta acá? Entonces le pregunto a la parte exigente, ¿qué te pasa cuando escuchas lo que acaba de decir tu parte exigida?
No falla jamás, ¿eh? Yo no sabía. ¿Tiene sentido? Yo no sabía. Entonces, si se entendió hasta acá, les propongo que en función de la emoción que hayan elegido, procuren reproducir esta conversación. Tal vez convenga, ser uno y ser el otro. Si finalmente se incorporan a la maestría, van a aprender a hacerlo con un juego de sillas y demás. ¿Ok? ¿Se animan a que nos tomemos unos minutitos y pensarse en esta estructura? ¿Tienen ganas? Sería disociarnos. Sí, muy bien. Que en realidad te estás disociando en vos misma, porque son dos Claro. partes que te componen, ¿no? Son dos partes tuyas. Ujú. ¿Sí? ¿Trabajamos un ratito? Esta es la parte que ustedes hacen algún movimiento de cabeza, por ejemplo. Bueno, me voy a silenciar, aunque sea 2 minutos, que es un montón. ¿Me avisan si ya van terminando? ¿Listo, Marce? ¿Caro? ¿Ya estás? ¿La otra Caro, Ludovico? ¿Cari?
¿Mazo? Bueno, comparto un poquito más y nos ponemos a charlar de esta experiencia. Estoy trayendo dos protagonistas míos al frente para que conversen. Y hay una tercera figura, que es esa parte de mí que quiere terminar con esto. Si fuera un cliente, es el cliente que te llama, te pide un encuentro y cuando llega te dice, no doy más. Ujú. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte asustadora? ¿Eh? Hoy en día tenemos un problema que está muy generalizado. Esto no lo digo yo estoy repitiendo lo que dicen algunos expertos que han hecho muchísimos trabajos de investigación. Nosotros creemos que podemos inhibir una emoción. O sea, así de poderosos nos creemos, ¿no? Podemos hacer cuenta que no está. No nos damos cuenta que para hacer de cuenta que no está, primero tengo que reconocer que está. Es un trabalenguas, pero sí. Entonces, creería desde mi experiencia que lo mejor que le puede pasar a un coach es darse cuenta que necesito todos mis aspectos, porque todas las emociones y todas las voces que contengo tienen una intención positiva. Soy una exigente. La exigencia tal vez me trajo hasta acá. Me elevó, me elevó, me elevó. El problema es cuando la exigencia se convierte en el único habitante que tengo en la cabeza. Cuando empiezo a tomar conciencia de mi cansancio, de mi agotamiento, tomo contacto con el límite y soy capaz de generarme los límites o de conectarme con mis propios límites. Entonces, no voy a anular una parte de mí, voy a encontrar la intención positiva. Pero ¿qué intención positiva puede tener el asustarme? Si aprendes a regularla, es una de las emociones que nos trajo hasta acá. Brillante, por una cuestión de supervivencia. Bueno, ok, ponele. ¿Qué intención positiva puede tener la vergüenza? Oh, la vergüenza tiene eh, un- una misión maravillosa relacionada con la integración. ¿Cómo con la integración? Y si un adolescente va a un velorio y empieza a reírse a carcajadas, alguien lo va a observar y probablemente la reacción emocional para aprender cómo nos debemos conducir en un velorio sea la vergüenza. Acordate que las emociones son señales y son fundamentalmente adaptativas. Entonces la vergüenza nos ayuda a percibir los límites sociales, lo que se acepta y lo que no está dentro de esta comunidad. Entonces, desde ese lugar nos integra, nos orienta a comportarnos para mantener la pertenencia, que es algo fundamental para los seres humanos. ¿Ah? ¿Y los celos? ¿Me puedes explicar esa sensación espantosa que combina traición con pérdida, con tristeza?
Los celos en primer lugar son una alerta, o sea que tienen un contenido de miedo, una amenaza, ¿sí? Aunque está distorsionada por mí, porque es una fantasía. Ahora, ¿qué me permiten cuando los trabajo, cuando los enfrento? Conocerme. Cuando observo el personaje que inventamos, ese que me atormenta, ¿ah? Ese personaje es parte de mí. Entonces, desde un enfoque de coaching, ¿sí? Hay muchas preguntas para hacer. Hay una parte nuestra que es muy pequeña, que está necesitando, muy pequeña no solo cronológicamente, sino en su vocecita, que está necesitando un reconocimiento. ¿Ah? Bien, les iba a dejar una tarea, pero prefiero charlar con ustedes, saber cómo están, si han podido resolver algo de lo que les propuse, sin abrir la historia. ¿Ah? Así que los escuchamos. Y muchas veces esa parte, por lo menos lo que a mí me pasa con esa parte que piensa lo peor, es como una especie de sensor del peligro. Y lo que quiere es cuidarme. Ah, qué Lo que lindo. quiere es, fíjate que, ¿no? Que es como Mm, el vértigo que nos da cuando nos acercamos a un lugar donde nos vamos a caer sin baranda, ¿no? O sea, no hay baranda, no hay. Y la sensación que nos da es, te puedes caer, hay una proyección y nos vemos cayendo, ¿no? O al menos a mí me pasa eso, me veo cayendo. ¿Es que me quiero caer? No, no, es si te acercaste podés caer. Es proyectar mm. ese futuro del cual queremos protegernos. Entonces muchas veces a mí me pasa que mi parte asustadora me está trayendo, es mi parte sensora de riesgo de alguna manera, detecta riesgos. Lo que pasa es que a veces grita muy fuerte. Sí. Qué Y, complejos que somos. y sí que tal vez no venimos tan perfectamente calibrados para ser impecables. Eh, y sí, y de repente evaluamos y descartamos ese riesgo. Ah, hay una baranda, no me voy a caer. Pero si no tenemos ese recurso, va a seguir gritando. Es como la alerta. Claro, como una alerta. Lo que pasa es que el lenguaje interno habla con emociones a veces desagradables. Preferiríamos un aviso más, un cartelito, ¿no? Que diga, ten cuidado, te puedes caer, en vez de una emoción desagradable. Pero, Sí. bueno, así funciona, así funciona. Así funciona porque el motivo de las emociones tiene que ver con la supervivencia y no nos va a decir, ay, me pareció ver un lindo gatito. No, hay un león. Hay un tigre ¿No? enorme ahí, sí. Claro, muy bueno, muy bueno. Bueno, La palabra, el objeto de la palabra. Está. tomo el objeto de la palabra y, bueno, Dale. como para cerrar, ¿no? Em, Estas cosas que estamos viendo, esta reflexión que estamos haciendo, es una muestrita. Al principio dijimos eh, meter los piecitos en lo que ocurre en la maestría, ¿no? Y elegimos algún ejercicio colaborativo, algún ejercicio de reflexión, algunas experiencias, ¿sí? Preferimos hacer una experiencia a contar una herramienta, porque las herramientas son algo que em, no puedo tomar si no vivo una experiencia y la experiencia sí me la llevo. Y esto fue un poco lo que invitamos en esta masterclass. Y la invitación ahora es quienes les interesa esto, les movilizó y tengan ganas de explorar más,
respecto a la maestría, les invitamos a preguntarlo. ¿No? Tenemos idea, o sea, tenemos planificado hacer una edición o tal vez 2 ediciones de la maestría el año que viene, ¿sí? La maestría más o menos empezará en marzo, más o menos termina en diciembre. em, Más o menos, eh, porque aún estamos explorando cuál es la mejor opción. Hay una alternativa que estamos evaluando de hacerlo a la noche, y hace muchos años, siempre fue a la noche la maestría, y hace muchos años que nos vienen pidiendo, ¿y por qué no lo hacen a la mañana? Porque yo prefiero a la mañana. Entonces, estamos evaluando hacer una edición a la mañana, pero eso dependerá de ustedes, o sea, de las personas que se sumen, ¿no? Claro. Y de ver si cuánta gente quiere en un momento, en otro horario, ¿no? Así que invitamos a que si están interesados, tomen contacto con el WhatsApp de la escuela, que no sé si podemos mostrarlo, Vicky, un QR. El QR lo estaba mostrando, creí. Espera. Perdón, no estaba viendo que estabas compartiendo. No, Ahí está está. perfecto. Sí, ¿Estoy compartiendo? estabas mostrando, Vicky. Ah, Bueno, pueden entrar ahí y ese es la escuela. Y si quieren, les mando el link sí, eso, acá. mandales el link. Además el link en el chat para que puedan entrar acá. Y si quieren con WhatsApp web, ir ahí y preguntar. Me gustaría información de la maestría y ahí van a recibir respuesta. Y bueno, en todo caso, entender un poco cuándo sería, qué sé yo. Estamos la la organización de la maestría terminamos a hacer como más hacia el inicio del año que viene, pero nos parecía interesante eh, aprovechar este momento de fines de noviembre, bueno, en noviembre, digamos, para empezar a tomar y censar y entender interés y también, nada, que ustedes puedan tener la información. Así que la invitación es a quienes estén interesados, entren y pregunten. Y esto es todo por hoy. Em, y como cierre, voy a invitar a un ejercicio que solemos hacer, que es dejarnos en el chat, voy a abrir el chat, una palabra que responda a la pregunta: ¿qué se movió en mí en estas 2 horas? Se voy a poner la pregunta: ¿qué se movió? E invito a pensar una palabra que responda a esa pregunta. ¿Sí? Si nos sentimos muy atrapados en una palabra, podemos llegar a usar 2, pero encontrar esa palabra eh, parece interesante para encontrar ese foco. ¿Qué se movió en mí? En Tami, la curiosidad. A Laura, la inspiración. A Queenie, la motivación. Carolina, el asombro, el interés. La confianza en Marcelo. Qué lindo. Qué lindo. Ok. El asombro en mí. El apreciar en Celeste. La motivación en Karina. Bueno, yo también voy a poner. Preguntas diferentes. El entendimiento. La reflexión. Ujú. La motivación. Qué bueno sería escribir de corrido que a uno le salga la palabra que quiere poner. Entusiasmo. Bueno, Ahí está. entusiasmo. Listo. Genial. Bueno, qué Bueno, bien. esto ha sido este espacio. Esperemos que se lleven estas palabras, que no sea solo una cosa de este momento, sino que continúe. Ojalá nos veamos en la maestría. em, Sí. Así Me trabajamos, encantaría. ¿no, Diego? Más o menos Así. como eh, Sí, con esto que la modalidad que vieron eh, pero hoy. de este lado, ¿no? Porque bueno, la idea no es solo vivirlo, sino también hacerlo, ¿no? Sí, Diseñarlo claro, y claro. bueno, y nos estaremos viendo. Gracias por todo, gracias por su atención, gracias por su confianza, Muchas gracias. gracias por su pausa. Gracias a ustedes. Divino. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.